Mis queridos hermanos, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Todos sabemos que nos hemos distanciado como grupo de apóstoles de la palabra de la parroquia de San Lorenzo y nos hemos distanciado mucho como grupo. Pero mis queridos hermanos, hoy, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y con la unción del Espíritu Santo, les invito a cada uno de ustedes a meditar desde la palabra de Dios, que es una persona viva y es Cristo mismo. Les invito a meditar, pero más que todo para fortalecer, para que Dios nos dé una luz para permanecer siempre en alegría en estos tiempos que estamos pasando. Yo quisiera llamar este pequeño tema así: la alegría en medio de las pruebas. Mis queridos hermanos, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, dice así: hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Mis queridos hermanos y hermanas, esto para el mundo es una locura. Sí, para el mundo es una locura. Porque el mundo te ha enseñado a ti y a mí que no debemos de sufrir, que no debemos de enfermarnos, que no debemos de pasar persecuciones, humillaciones. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero hoy la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Dice: considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Ya bien sea una enfermedad, una pérdida de un ser querido, la falta de empleo. Tal vez en algunas familias con ustedes en su país natal, hay familias que están ya pasando hambre, o tal vez aquí mismo, cerca, nuestro vecino está pasando, tal vez le hace falta los sagrados alimentos. O tal vez han sido víctimas del virus. Pero la palabra de Dios nos dice que nos sintamos afortunados cuando nos toca soportar toda clase de prueba. Y tenemos que estar contentos y felices, porque dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, dice la palabra de Dios así: también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. Mis queridos hermanos, si Dios permite una gran enfermedad en nuestra vida, un gran sacrificio tal vez, pérdida de trabajo, de salud, o cualquier clase de prueba, el Señor lo permite. Porque la palabra de Dios dice que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo amamos. Si tú y yo amamos a Dios, por eso el Señor permite que pasen tribulaciones en nuestras vidas. Pero tenemos que estar contentos y alegres. Porque hay veces en nuestro trabajo, con nuestra familia, hay diferentes clases de prueba. Hay veces
En el trabajo no nos hacen caso. O lo hicieron las cosas mal y nos quejamos. O me enfermé, ¿por qué yo? Pero el Señor nos dice, sintámonos afortunados cuando estemos pasando cualquier clase de pruebas. Y en la carta del apóstol Santiago dice que aquel que sabe estar en paz con las pruebas, recibirá la corona. Como dice la carta del apóstol Pedro en la primera de Pedro capítulo 1, del 1 en adelante, que las pruebas son momentos de gracia para estar con Cristo. Sí, y las pruebas son para purificarnos, porque Dios ha permitido todo esto, lo que está pasando en el mundo, para que tú y yo verdaderamente volvamos a Cristo, para que tú y yo verdaderamente alabemos al Creador. Él nos ha sacado del ruido del mundo para que volvamos a lo esencial. Si ustedes notan, a muchos nos han dado cuarentena de estar en casa en familia y de poder recordar muchos momentos, de poder también tal vez unificarnos en familia, porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a la rutina del día. Nos vamos temprano y regresamos tarde. Pero Dios ha permitido que nos hemos quedado varios días en casita para meditar la palabra de Dios, para volver a Él. Dice que Él permite todas las cosas para bien de los que lo aman, y aquellos que no perdemos la paz, saldremos victoriosos, y Él nos propone una corona que es la vida eterna. Porque dice también en el libro de Sirácides o Eclesiástico, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, el libro de Sirácides es un libro de sabiduría, de sapiencia, es un manual de vida. Y dice así: si te has decidido servir al Señor, prepárate para las pruebas. Si tú y yo verdaderamente nos hemos decidido seguir y servir al Señor, preparémonos para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Conserva recto tu corazón, o sea, firme. O sea, no perder la paz, vivir siempre alegre, no importa lo que estemos pasando. Porque hay muchos de nosotros en estos meses, días, semanas, hemos perdido la paz. Y eso no es estar con Cristo. Dice enseguida: apégate al Señor, no te apartes de Él. Actúa así. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Sé paciente. Tenemos que ser pacientes, mis queridos hermanos. Esto pronto pasará. Decía el Padre John: una puerta que se abre, tarde o temprano se cierra. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pacientes. Llegará el momento otra vez donde nos volvamos a reunir. Y tal vez ya no solo ir yo o la esposa, sino
invitar a más para conocer la palabra de Dios. Dice el 5, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Tenemos que seguir recto y esperar en nuestro Señor Jesucristo. Él permite todas estas cosas, dice, para bien de los que lo amamos. Por eso, mis queridos hermanos, no tenemos que perder la paz y tenemos que ser pacientes. Tenemos que vivir siempre alegres en la casa. Si estamos trabajando, transmitir la paz allá en el trabajo. Transmitir esa alegría de que vivimos con Cristo y para Cristo. Y que seamos nosotros quien irradiemos a nuestro Señor Jesucristo en estos días de dificultad. Por eso, mis queridos hermanos, seamos pacientes, sigamos orando, porque todo pasará. Ahí mismo, en Romanos, ahora más adelantito, en el capítulo 8, versículo 31 en adelante. ¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie, mis queridos hermanos. En el versículo 33 dice también así: ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios mismo los declarará justos. ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo mismo? El que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. En el versículo 35 dice así: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie. Ni esta gran pandemia que está pasando en el mundo. O si ya te enfermaste, o si, como me pasó a mí, que me enfermé. Pero ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Nadie. Ni la enfermedad, ni la persecución, ni el hambre si llegamos a pasar hambre, ni las tribulaciones. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie. Por eso, mis queridos hermanos, no tengamos miedo. No tengamos miedo. Tenemos que agarrarnos de las manos de nuestro Señor. Como en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 30, donde donde nuestro Señor Jesús le dice a los apóstoles: vayan al otro lado. Vayan al otro lado. Entonces, cuando los apóstoles se subieron a la barca, que la barca es símbolo de la familia, y dice la palabra de Dios que el mar se agitó. El mar en la palabra de Dios significa el mundo. El mar se agitó y empezó esa gran tribulación donde los apóstoles iban en la barca pero no iba Cristo, y el mar se empezó a enloquecer. Entonces el agua empezó a entrar adentro del mar y ellos no sabían qué hacer. Tenían miedo. Pero de pronto va y aparece el Señor en medio del mar y dice: no tengan miedo. Y nada más se sube nuestro Señor Jesús a la barca y están en tierra firme. Se calmó el mar, se calmó la lluvia, se calmaron las tempestades.
¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que si tú y yo verdaderamente invitas a Cristo en tu familia, en estos tiempos, a rezar el Santo Rosario, a meditar la palabra de Dios todos los días, escuchar el Evangelio y meditarlo antes de dormir, que nos dormamos, que nos vayamos a dormir con una frase del Evangelio, todo pasará. Todo pasará. Porque esos discípulos nada más subió Cristo a la barca y estaban en tierra firme. Si tú y yo verdaderamente nos pongamos en las manos de Dios, nos abandonamos, todo, dice, con Cristo seremos victoriosos. Pero da tristeza si a pesar de todo lo que ha pasado, y tú y yo no hemos intentado cambiar ni un poquito siquiera. ¿De qué nos serviría todo lo que hemos vivido? Por eso es tiempo de meditar. Es tiempo de pedir perdón y de perdonar, de estar en paz en familia, con los amigos, con Dios. Porque nadie sabe si mañana estaremos. Por eso, mis queridos hermanos, que sea la palabra de Dios que verdaderamente nos alimente y lo pongamos en práctica y dejemos que la palabra de Dios se quede en nuestro corazón y que verdaderamente llevemos a Cristo en nuestro corazón para que donde quiera que vayamos seamos victoriosos. Por eso, mis queridos hermanos, espero que hayan entendido un poquito. Pronto nos veremos y va a ser para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.